Bienvenidos una semana más al informativo histórico-arqueológico de Res Histórica. Hoy venimos con noticias suculentas. Nada, vamos a empezar con la primera. Venga, dale. La primera nos lleva a Siberia, Vale. donde se ha estudiado genéticamente un grupo de neandertales. Ujú. Los neandertales pues son una especie de homínidos que se extinguieron en torno a hace 40.000 y hace 30.000 años, entre ese periodo, Ujú. y que no serían nuestros antecesores, serían una especie de primos, una especie... Una especie de primos. Exacto, tendremos pues al final un tronco común, pero Sí, el Homo sapiens y el Homo neandertal derivan de ramas distintas. el primo que no quieres ver en la cena de Navidad. Vale, entonces tenemos que se ha estudiado un grupo de neandertales, una familia Vale. en Siberia. ¿Y qué se ha visto? Pues bueno, se ha logrado ver que estaban emparentados entre sí. Se ha documentado genéticamente los restos de ADN del padre, también de una de las hijas, en edad adolescente todavía. También había un primo El primo, ahora sí. y también una abuela. Vale, muy bien. Por lo tanto, se ha visto estas relaciones y también se ha documentado pues una familia ya en esta época Muy que se interesante. organizaban ya en forma de familia, una familia bastante extensa, con bastantes individuos, pero que una familia al fin y al cabo. Además se sabe que eran nómadas, hay ciertos restos de caza y de desplazamientos. Y a partir también de distintos restos de ADN también analizados, se ha podido ver que el patrón predominante Ujú. era la patrilocalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? Que eran las mujeres normalmente las que salían de las familias para ingresar en otras familias con el fin de casarse y de tener descendencia. En otros grupos de homínidos. Es decir, los hombres se quedaban dentro de la tribu, del clan, y eran las mujeres las que se desplazaban con el fin de evitar los defectos de la endogamia. Ujú. Si se tiene hijos dentro de la familia, pues puede haber deficiencias Malformaciones genéticas. Sí. Pues A oye, pesar de todo, el grado de endogamia que se ha visto en esta tribu también es bastante alto. También. Pues bueno, la verdad es que es muy, muy interesante. Es un estudio bastante interesante que permitirá conocer también mejor a los neandertales, ¿no? Y comprenderlos un poco mejor. Sí, y además bastante interesante que se puedan hacer estudios genéticos de una especie. Concretamente esta familia de hace 54.000 años. Una barbaridad, ¿eh? Que se conserve también el ADN. Mm. Muy guay, muy guay. ¿Qué más me traes? También te traigo un hallazgo en Suecia. Vale. Vale. Siberia, Suecia, mala cosa de ese. Estamos en la población de Isby, Vale. donde se ha encontrado un pequeño colgante Sí. con la forma del martillo que se ha interpretado que es el martillo de Thor. Ajá. ¿Vale? Martillo de Thor, conocido en la mitología como Mjolnir o Mjolnir, que es del siglo X ¿Antes de Cristo o después? después de Cristo, Ajá. de época medieval, y vemos que tenía pues aquí una abertura en el centro para ser colgado, Como un collar. para ponerse en un colgante, en un collar. Merchandising de Thor en el siglo X. Sí. Cuidado, Marvel, cuidado. Que ya os estaban haciendo ahí la competencia. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, esto se ha relacionado con una capacidad de este amuleto, una capacidad apotropaica. ¿Qué quiere decir esto? Para ahuyentar posibles enemigos o la mala suerte. Tiene una función, por lo tanto, protectora. Ujú. Mágica, a lo mejor. Sí, podría tener una función mágica. Y también se ha relacionado con lo que se llama la forma antigua o las formas antiguas. Ujú. Es decir, la pervivencia de estos cultos relacionados con la mitología nórdica en un momento, en el siglo X, en que ya se estaba difundiendo también entre estos pueblos el cristianismo. Ujú. O sea, es una forma de recordar a la gente que la cultura nórdica todavía estaba viva, ¿no? Estaba viva, era importante la Más mitología folclore, como si fuera. en estas zonas de Suecia, no como folclore, sino también como un símbolo también de identidad de quienes llevasen estos colgantes Qué guay. en general. Merchandising del siglo X. Ahí Sí. lo dejo. Muy guay, muy guay. Pues ahora te traigo un caso interesante.
resulta que, bueno, se está estudiando una serie de cementerios de época moderna, ¿no? En Austria. Se ha descubierto la momia de un niño que, bueno, el titular dice que murió por falta de luz solar. Ahora te voy a presentar al niño, es monísimo, ya verás, muy de cuarto milenio. Aquí lo tienes. Lo gracioso es que se ha encontrado, bueno, es la cripta de los condes de Starhemberg, ¿vale? En la Alta Austria. Y este cuerpo se encontró, a diferencia del resto de esta cripta, en un ataúd de madera y no de metal como el resto. Entonces, aún así, se ha conservado muy bien el cuerpo. Estamos hablando de eso, del siglo, pues entre el siglo XVI y XVII. Y estaba el niño cubierto con una especie de tela de seda, lo que ya demuestra que era un personaje importante. Y el ropaje, como ves aquí, pues es un abrigo, pues eso, muy de gente de la nobleza. Y se sabe que este niño no murió de hambre, como podíamos imaginar en la mayoría de fallecimientos infantiles. Todo lo contrario, este niño tenía obesidad. Oh. Pero tenía lo que se llama el raquitismo, que es que los huesos se hacen débiles en los niños. Y bueno, se piensa que eso, y también una falta de vitamina D. O sea, este niño no le daba el sol. Y como no le daba el sol, murió pues por eso, por una falta de vitamina, por eso es muy importante tomar el sol. Pero ha permitido también, o lo que plantea el artículo, es que hay que replantearnos la concepción también de los niños, de cómo morían. No se sabe quién es, pero se hipotiza que es el primogénito del conde. Aquí lo tienes. La verdad es que es un poco extraño el niño. Pero ves el estado de momificación, que es una sí, pasada. Pero ¿se pretendía conservar? ¿Se embalsamó para que se conservara? ¿O se ha conservado fortuitamente, digamos? Parece que fortuitamente. Se habla de que hacia 1600 hubo obras en la cripta. Seguramente se metería en esos momentos. Y bueno, por las condiciones, supongo que ambientales y tal, permitieron que ese niño se quedara momificado. Porque la verdad es que estaba en madera. O sea que sí, también... Nos da información sobre la mortalidad infantil en la época, sí, que incluso entre las familias nobles y poderosas afectaba a los niños. Sí, por importante. Eso dicen que hay que replanteárselo también, porque bueno, pues sabemos que los niños, pues en este caso este niño a lo mejor no salía de palacio o de la residencia nobiliaria que tenían, y esa falta de vitamina pues es lo que lo llevó a la muerte. También pues se ha datado la edad porque le están saliendo justo los dientes, entonces se cree que tenía 1 año cuando falleció. Y eso, y la verdad es que es un hallazgo bastante interesante e impresionante. Bastante curioso, sí. Sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa completamente radical, o sea, un cambio radical. Vamos a hablar de archivos. Estas últimas semanas han sido las noticias de los archivos. En primer lugar, no está aquí, pero los archivos nacionales por fin empiezan a dejar hacer fotos a los archivos. Antes no se podía. A los documentos. Ahora solo 60 fotos al día, poco a poco lo conseguiremos. Muchos archivos municipales sí que dejan hacer fotografías, y esto de cara a los investigadores es un chollo y facilita mucho el trabajo. Facilita la tarea. Si luego quieres volver a consultar algo en casa. También hemos tenido la noticia de un robo dentro del monasterio de Poblet. De Poblet, uno de los monasterios más importantes de la Corona de Aragón. En la provincia de Tarragona, si no recuerdo mal. Sí, fue atacado durante el fin de semana y se han llevado documentación de un presidente de la Generalitat. O sea, una noticia triste. Y la última que vamos a presentar hoy también es triste. Es porque se ha dañado 700 cajas de documentación del siglo XX del Archivo Histórico de Girona por una fuga de agua. Están haciéndose unas obras de rehabilitación en la 3ª planta y han caído 17.000 litros de agua sobre cajas, pues eso, del archivo. Rápidamente, cuando se tuvo constancia, lo que se hizo fue sacar los documentos, abrirlos con cuidado y ponerlos en el suelo para que se secaran. Y ahora están trabajando rápidamente, están trabajando para que no sufran o sea, sufra el menor daño posible. Incluso se habla de congelar la documentación para conservar y que no haya daños irreversibles. Bueno, esperemos que los profesionales puedan salvar la información en la medida de lo posible. Sí, pero bueno, esta noticia también la traemos para que veáis el papel que tienen los archivos históricos y las desgracias que pueden ocurrir, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con las instalaciones y con las fugas de agua, sobre todo en estos sitios que hay tantas cantidades de papel, hay que tener cuidado. Sí, aunque no es algo novedoso, porque ya, por ejemplo, en época moderna había, por ejemplo, el Archivo de Valencia,
sufrió, el archivo del Real, sufría inundaciones debido a que estaba muy próximo al río y mucha documentación que hoy en día conservamos tiene esas manchas de humedad y de agua, por tanto, Exacto. hay que mejorar de cara al futuro. Exacto. Y bueno, ¿cuál es la última noticia? Ya alejándonos de los archivos. Pues como siempre, cerramos el informativo con expolios y desgraciados de estos. Y en este caso es que han pillado la policía a un nonagenario, o sea, un yayo de 90 años, tras 70 años de expolio. En su casa tenía una barbaridad de piezas. Tenía bombas de la guerra civil, cuadros, armaduras medievales, anclas de época romana, ánforas, etc. Es decir, tenía una colección alucinante. Este tío este señor, era un empresario y parecía que lo iba adquiriendo y lo iba comprando, lo iba revendiendo, etc. Y ahora pues se ha descubierto, bueno, gracias a un dron se ha visto que en su finca tenía muchas propiedades que, bueno, pues son bienes de interés cultural. Pues tenía pilas bautismales, tenía ánforas, tenía cuadros religiosos, etc. Por tanto, es una buena noticia. Lo que pasa que, bueno, la operación se llama Operación Madriguera. Me ha hecho mucha gracia. Porque me imagino entrar a esa casa y ser como pues cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. Pues algo así, ¿sabes? Todo lleno de obras de arte. Sí, solo que fuera de sus contextos de origen. Eso todas es. las piezas, claro. Así que supongo que poco a poco los diferentes museos irán cogiendo las piezas y analizándolas. Y nada, que esperemos que esto no se repita, aunque Se está repitiendo. por desgracia se sigue repitiendo. Gente que guarda el patrimonio para sí misma y que lo utiliza también como un bien mercantil más que como un objeto a partir del cual el conjunto de la sociedad puede aprender del pasado en general. Sí, este señor, bueno, al final tiene 90 años. El delito que le van a imputar, pues no creo que lo cumpla muchos años. Pero bueno, que al final a los malos también se les coge, ¿no? Bueno, sí, que al final cumpla por estos hechos y nada. Pues nada, nos vemos las próximas semanas con nuevas noticias. Nada, hasta la próxima. Adiós.